Buenas, qué maravillosa oportunidad de encontrarnos en esta noche para continuar meditando en lo que ha sido este desafío que ya llevamos 11 semanas con esta transitando en un cristianismo sin concesiones. Ese ha sido el llamado del Señor, el que hemos venido recibiendo por estos días. Y recuerde, por favor, prepararse su café para que juntos estemos compartiendo. A todos los que han estado llegando allí los estoy viendo en el chat. Qué alegría que estén allí participando de este espacio que el Señor nos ha regalado en la oportunidad de crecer, en la oportunidad de cada día ir madurando en nuestra fe, profundizando en nuestra fe, agradecidos con el Señor por lo bueno que Él es para con todos nosotros. Muy agradecido con Dios. Y bueno, deseando que sea la bondad del Señor la que nos dirija en este espacio, le invito para que hagamos una oración. Si usted está allí conectado, por favor, regálenos un saludito. Qué valioso es que podamos saludarnos, reconocernos, compartir los unos con los otros. Es valiosísimo y nos ayuda, nos motiva. Si usted está viendo este programa después de su transmisión, por favor, en la caja de comentarios, allí nos puede dejar sus observaciones, una devolución, una palabra de ánimo para que otra persona pueda estar participando y aún compartir este video con otras personas. Que sea esta una oportunidad entonces para crecer en el Señor. Y le invito para que hagamos una oración y estemos delante del Señor. Señor, gracias. Por estos días hemos venido caminando y meditando, Señor, ya por 11 semanas en lo que es ese llamado, ese desafío que nos haces, ese contundente llamado, Señor, en tu palabra a un cristianismo sin concesiones. En términos de lo que dice la palabra de Dios, tu palabra en Romanos capítulo 12, no se amolden, no se conformen, no se adapten. Rogamos pues que sea tu presencia con nosotros en este espacio, que sea esta una oportunidad para crecer, para que juntos, Señor, podamos ir madurando, fortaleciéndonos, enrutando nuestros pasos cada día en pos de ti. Estamos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y para quienes están hoy conectándose por primera vez o no han hecho el seguimiento de lo que hemos venido trabajando sobre cristianismo sin concesiones, le invito para que se acerque a los videos, al canal de YouTube, Iglesia Presbiteriana Cumberland Cali, y en ese canal usted va a encontrar una lista de reproducción, una lista de videos que se llama Cristianismo sin concesiones. Y hoy estaremos hablando de el disparate de la cruz. Y usted dirá, uy, pero esa palabra es fuerte, el disparate, la locura de la cruz. Algo que parece ser como fuera de órbita. Pues sí, el llamado del Señor para muchos hoy es una locura. Es toda una locura. Y eso es lo que estaremos meditando y estaremos ampliando en este espacio que tenemos para crecer, para profundizar. Recuerde que hemos venido revisando esta serie a través de, o el punto de partida ha sido Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando dice, no se amolden, no se conformen, no se adapten. Es decir, no nos ajustamos a los estándares de la sociedad contemporánea, a sus principios, a sus valores, a sus formas. Tenemos un modelo que seguir y son las pisadas del Señor Jesús. Tenemos un pensamiento al cual nos adherimos, es el pensamiento del Señor Jesús. Una voluntad que aceptar y es la voluntad del Señor Jesús. Esa es la voluntad, esa es la decisión, esas son las pisadas tras las cuales el creyente, el discípulo del Señor Jesús camina. Y es el camino del Señor, las huellas que el Señor nos ha dejado, tras lo que hoy caminamos. Días antes estuvimos revisando 4 de los desafíos, seguramente no son los únicos, pero 4 de los desafíos están en los programas anteriores, 4 de los desafíos que tiene el cristianismo en el siglo XXI. Uno es el pluralismo, otro es el materialismo, el relativismo y el narcisismo. Estuvimos hablando de cada uno de ellos en programas anteriores. Le invito para que se acerque a ellos. Esos son parte de los desafíos. Y cuando veíamos todo esto y estábamos revisando estos desafíos, entonces miramos también nosotros acerca del llamado que nos hace el Señor y el desafío que tenemos en cuanto a cómo confrontar esto.
y la necesidad que nosotros tenemos como seres humanos. Y lo que decíamos en ese caminar que hemos trasegado es el Señor cuando nos creó completos. Y dice el libro de Génesis que todo era bueno en gran manera, es decir, no faltó nada, nada faltó, decíamos en unos miércoles atrás. Y luego, pensando en eso de que nada faltó, decimos, pero si nada faltó entonces, ¿por qué la humanidad está como está? Si todo era tan bueno, ¿por qué la humanidad está como está? ¿Por qué vemos tantos hogares hoy descomponiéndose? ¿Por qué vemos las tensiones que vivimos en Colombia? ¿Por qué vemos Latinoamérica tan afectado con tantas situaciones? ¿Por qué vemos al mundo consternado por ideologías, por principios totalmente ajenos a la voluntad de Dios? Entonces, si nada faltó, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo esto se vino abajo? Y era lo que decíamos en uno de los programas anteriores, el pecado, cómo entró a afectar esto, para luego nosotros entrar a revisar que no todo está perdido, a pesar de nuestra inclinación al pecado, no todo está perdido. Y si no todo está perdido, entonces hay esperanza, y es por eso que hablamos de un cristianismo sin concesiones, que no cede en términos de que se sostiene en la palabra del Señor. La palabra del Señor es firme, no es algo que ahí como que a medias tenemos, no. Es una buena noticia lo que tenemos para decirle al mundo, y es el llamado que el Señor nos hace en su palabra, a comunicar el Evangelio, a dar esas buenas noticias, a llevar ese Evangelio que nos está mostrando a Cristo, lo que Cristo ofrece para la sociedad contemporánea, para las familias, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, en medio de esa sociedad, en medio de esos desafíos, en medio de esas ideologías, en medio de ese trastorno que vive la familia hoy, esa afectación profunda que vive la familia hoy, los niños, los jóvenes, los adultos, en medio de todo eso hay una buena noticia, y es una palabra del Señor, es algo que el Señor le ofrece al ser humano en el siglo XXI. Y eso es lo que nos presenta el Nuevo Testamento, el ofrecimiento de Cristo y lo que hizo Cristo para que esto fuera factible para nosotros. Esas son las buenas noticias que nosotros tenemos hoy. Y no es algo, como lo vamos a decir en un momento, esta buena noticia no es algo que a nosotros se nos ocurrió, ¿sí? En medio de todo esto, de esa buena noticia que tenemos, hay algo que va a dejarnos muy claro el Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. Es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Es lo que puede transformar la vida del ser humano, es poder para transformar la vida, para brindarle una esperanza eterna, pero también tiene un impacto ese Evangelio sobre su vida presente, sobre su seguridad, sobre la inestabilidad que el ser humano hoy, sobre todo su ser tiene un impacto ese mensaje del Evangelio. De Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. De manera que es algo que está abierto, el Evangelio es algo que está para todos nosotros, para todos nosotros. Lo cierto es que nosotros debemos ser claros, y es que en ese camino nosotros hemos sido tímidos en la comunicación del Evangelio. Y esa timidez es precisamente la que ha hecho que el Evangelio hoy no es que pierda poder, sino que el Evangelio ha dejado de ser visto hoy como una buena noticia, porque creo que somos tímidos, nos hemos dejado intimidar y nos sonrojamos, nos avergonzamos del Evangelio, y es acá donde el Señor Jesús nos está desafiando a través de este cristianismo sin concesiones, que es lo que hemos venido considerando por todos estos días. Y desde hace 8 días nos estamos acercando a este texto de Primera de Corintios capítulo 2 versículo del 1 al 5. Primera de Corintios capítulo 2 versículo del 1 al 5, porque estamos hablando de la esperanza que tenemos, ¿sí? Una esperanza, la razón por la cual hablamos de un cristianismo sin concesiones es porque es un cristianismo que tiene esperanza. Recuerde, por favor, prepararse su café para que juntos, al calor de un café, podamos nosotros estar acá dispuestos a aprender. Y recuerde allí también, si usted está llegando, regálenos un saludito. Qué importante saber que usted está allí
conectado. Capítulo 2 de Corintios, versículo de primera carta a los Corintios, versículos 1 al 5. Por eso, dice el apóstol Pablo, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad, con temor y mucho temblor. Voy a dejarlo hasta el 3 porque hoy estaremos mirando el versículo 2 y 3. Hace 8 días miramos el versículo 1 y de estos 3 versículos lo que observábamos era las lecciones sobre la esperanza que tenemos y es la palabra de Dios. Y es que el mensaje que nosotros comunicamos, lo decíamos hace 8 días, el mensaje que nosotros estamos comunicando es un mensaje que la iglesia no ha producido, la iglesia no ha elaborado, la iglesia no ha fabricado este mensaje. Es un mensaje que viene desde el Señor para el mundo. No es algo que la iglesia ha construido, ha elaborado, ha venido fabricando, no. Es algo del Señor para el mundo. Y por eso es que nosotros tenemos que hablar. Es palabra de Dios. No es palabra de la iglesia que le estamos atribuyendo a Dios. Es palabra de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo va a decirle a los corintios. No vine a hablarle a ustedes de parte de hombre ni en sabiduría humana, sino en sabiduría de Dios. Y lo segundo que observamos en este texto, a la luz de esa esperanza, y esto segundo lo vamos a ir como desglosando, nos llevaremos este miércoles y posiblemente 1 o 2 miércoles más para mirar esto de la cruz de Cristo. Mire el versículo 2. Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo. Nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo. Eso es lo que está expresando el apóstol Pablo cuando llegó a Corintios, o le escribe esta carta a Corintios diciéndoles que cuando llegó por allá, esa narración la encontramos en Hechos capítulo 18. Está la narración de cuando Pablo llegó a Corinto. Y dice que me propuse, me decidí, ¿sí? Me decidí. Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Ese parece ser, fue el centro de lo que Pablo se propuso reconocer y saber entre esa comunidad, entre ese pueblo al cual llegó. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto de que Pablo se propuso solo conocer a Cristo? Recuerde que nosotros estamos pensando frente a esos desafíos que tenemos de la sociedad contemporánea, ¿cómo nosotros debemos reaccionar? Estamos pensando de que efectivamente el ser humano fue creado a imagen de Dios, pero algo lo afectó y fue ese pecado que el ser humano deliberadamente cometió. Pero hay esperanza, hay esperanza. Y esa esperanza la encontramos en esa palabra de Dios que Él nos ha dado y que el apóstol Pablo dice, es lo que me he decidido comunicarles. La gente hoy necesita escuchar la palabra de Dios. Y la gente hoy necesita escuchar la cruz de Cristo. Necesita escuchar la cruz de Cristo. Ahora, ¿qué significa esto de que Pablo se propuso conocer a Cristo? Fue lo único que se propuso conocer, a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso del apóstol Pablo? Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Uno podría pensar, debe ser que el único tema del que hablaba Pablo era de la cruz. Puede ser que eso signifique el versículo 2, que su único tema era la cruz. Indudablemente la cruz de Cristo juega un papel importantísimo en el contenido del mensaje de Pablo. Indudablemente. No hay duda de eso. No hay duda. No hay duda del papel que juega la cruz de Cristo en el mensaje que Pablo va a comunicar. Pero lo que en realidad Pablo está queriendo informarle, decirle a la comunidad, es que esto de que él se propone, ¿sí?, conocer a Jesucristo, lo único que se propuso fue conocer a Jesucristo, es decir, que su mensaje, lo que él va a decir, está centrado en la persona de Jesucristo. Está centrado
No es que fue lo único de lo que habló la cruz. No, está centrado en la persona de Cristo y en Él crucificado. Ese es el centro de todo lo que Él va a hablar. Y esto fue una decisión, esto fue una cuestión intencional. No fue accidental, porque Él va a decirlo ahí en el texto, me propuse. Muy claro está en ese versículo 2, me propuse, determiné. Fue algo que Él decidió, determiné. Esa fue una resolución. Una resolución. Determiné, decidí. ¿Y por qué tan contundente? ¿Qué es la necesidad que tiene la iglesia de nuestro tiempo en pensar en estas palabras del apóstol Pablo y en hacer de su mensaje que la centralidad de su mensaje sea Cristo y este crucificado? ¿Por qué es importante que la iglesia escuche esto y haga de su mensaje a Cristo y este crucificado? ¿Cuál es la relevancia? ¿A qué se debe esa prioridad que debe darle hoy la iglesia a Jesucristo y a este crucificado? ¿Qué es la prioridad que debe darle? Detrás de esta decisión que uno observa allí en el apóstol Pablo en el versículo 2, estamos en Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 1, 2 y 3. El 1 lo vimos hace 8 días, ahora estamos deteniéndonos en el versículo 2 y 3. Detrás de esa decisión del apóstol Pablo de predicar solo a Cristo, especialmente de la cruz de Cristo, algo que va a quedar claro es que Él está allí tomando una decisión, y lo acabo de decir, fue una decisión, no fue un accidente, fue algo pensado, fue algo decidido, ¿sí? Fue una resolución, fue intencional, porque posiblemente él viene de Atenas. Cuando usted lee Hechos capítulo 18 y él está llegando a Corinto, él viene de Atenas. Atenas está a 75 kilómetros de distancia de Corinto y sale de Atenas, y usted puede leerlo en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, cómo él predica en Atenas. Y posiblemente lo que uno puede observar es que siempre hay una tentación en todos nosotros cuando estamos hablando del Evangelio, y es una tentación que tenemos es predicar a Cristo pero mutilar el mensaje, o sea, quitar lo que incomoda del mensaje, quitar lo que, a ver, no, esto no se le puede decir a las personas. No le podemos decir a las personas que son pecadoras. No, digámosles más bien que cometieron un errorcito, que cometieron pues, un desliz, una cosa así sencilla, básica. No, tú no eres un pecador, tú eres alguien muy bueno que comete de vez en cuando errores. Sí, no. Cristo no vino a redimir personas que de vez en cuando pues, cometen alguna infracción, algún error, pues en medio de la torpeza del ser humano se equivoca. No. Cristo vino a morir por pecadores, personas cuya naturaleza están manchadas por el pecado. Y creo que el apóstol Pablo en ese versículo 2, frente a eso que se iba a encontrar en Corinto y que estaba dejando en Atenas, él está diciendo, tengo una lucha, y creo que uno puede leerlo allí. Uno frente a estos auditorios tiene una lucha, y es pensar que hay cosas del Evangelio que debemos quitar. Porque ¿cómo le vamos a hablar a la gente hoy de pecado? ¿Cómo le vamos a decir a la gente hoy, por ejemplo, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? No, eso no lo digamos. No. No le digamos a la gente que tener relaciones fuera del contexto y el marco del matrimonio está mal y es un pecado delante. No, eso no lo digamos. No, ¿cómo se le ocurre? Quitemos eso. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, no, el evangelio no hay que mutilarlo. ¿Sí? El evangelio no hay que mutilarlo. El evangelio no hay que trastocarlo. No, hay que predicar a Cristo en absoluto, a Él y su voluntad. ¿Sí? Y no tanto a la sabiduría del mundo. Es que nosotros a veces tratamos de amañar el evangelio a la sabiduría, a lo que piensa el mundo hoy, a los criterios del mundo hoy. No, basta de eso. El evangelio no hay que limitarlo. No hay que limitar el evangelio.
bajo ningún criterio. No estamos nosotros llamados a limitar el Evangelio. No. El Evangelio hay que conservarlo. Recuerdo muy bien que el apóstol Pablo, cuando le dice a Timoteo, allí en su segunda carta, le está comisionando el Evangelio. Hay un término allí que significa que el apóstol Pablo le ha comunicado un Evangelio, un mensaje que Timoteo debe buscar preservar a toda costa y transmitirlo tal cual lo ha recibido a la siguiente generación, bajo ningún criterio. Bajo ningún criterio tiene la libertad Timoteo de trastocar, de afectar, de hacer componendas frente a ese mensaje, bajo ningún criterio. Tal cual como lo recibe, tal cual debe entregarlo a la siguiente generación. Por eso él habla de que está esperando hombres que sean fieles e idóneos. Fieles e idóneos, que no trastoquen ese evangelio. Ese es el llamado del Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo acá dice que él está comunicando ese evangelio de Cristo, y es lo único que se ha propuesto, nada me propuse excepto a Cristo, es Cristo lo que el mundo necesita escuchar hoy. No tanto la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo es lo que nos tiene locos como estamos hoy, afectados. La familia trastocada. Los niños están trastocados, están muy afectados. Hoy estamos caminando como a tientas. Es el mundo en el que estamos. ¿Sí? El versículo 3 de la segunda carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 3 dice: estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Es lo que sigue ahí, versículo 3 del capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. La sabiduría del mundo posiblemente nos pone a nosotros como contra la espada y la pared. Y el apóstol Pablo nos dice, bajo ningún criterio le bajamos al evangelio. Bajo ningún criterio. Al parecer los corintios eran un auditorio que parece generaban alguna intimidación en el apóstol. Es lo que uno percibe por ese versículo 3 que está ahí, que acabo de leerlo, capítulo 2, versículo 3 de la primera carta a los Corintios. Posiblemente hay algún tipo de intimidación de parte de los corintios para el apóstol Pablo, ¿sí? Y esto hace que el apóstol Pablo tenga que ser firme, contundente con su decisión. Firme, contundente con su decisión. Y creo que está la misma resolución con la que nosotros debemos pararnos hoy frente al siglo XXI. La misma resolución. La misma resolución. Es la misma resolución que percibimos, observamos, leemos en el apóstol Pablo, es la que se espera y el Señor espera observar entre los creyentes del siglo XXI. Es lo que espera. Y es por eso que en este versículo 2 quiero resaltar estos tres aspectos y hoy vamos a tocar uno y es el disparate de la cruz. ¿Sí? El disparate de la cruz. Y ya entenderá por qué esa expresión disparate, ¿sí? Que significa como locura. El versículo 18 de Hechos 17, ya les dije Hechos 17, es la narración de cuando Pablo está en Atenas. Dice, también discutían Pablo en Atenas, no en Corinto, sino en Atenas. Atenas es el pueblo que él visita antes de llegar a Corinto. Y en Atenas tuvo que enfrentar al apóstol Pablo unos filósofos. Y dice el versículo 18, también discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas. Decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Había una descalificación. Y la descalificación del apóstol Pablo era como palabrero. Y esto creo que no nos debe sonar raro cuando nosotros hoy comenzamos a hablar del Evangelio, de Cristo. En muchos contextos es posible que seamos descalificados y nos llamen místicos y hayan expresiones muy similares, expresiones como poco intelectual, una persona que no piensa, bueno, no sé cuántos calificativos podamos recibir hoy fruto de nuestra fe en el Señor Jesucristo.
Y aquí el apóstol Pablo está diciéndonos en Hechos capítulo 17 que él enfrentó ese tipo de expresiones. Y esa expresión palabrero es una palabrita que va a comunicar algo bien interesante. Leyendo a John Stott con relación a esa palabrita, él hace un comentario de esa expresión en Hechos 17-18. Sobre la expresión paralelo dice que esa palabrita significa recolector de semillas. Esta palabra se aplicaba literalmente a las aves que se alimentan de carroña y por extensión a los vagabundos que vivían de los desperdicios que encontraban en las calles. Imagínese el insulto. Y metafóricamente esta expresión lo que comunica, lo que denota es a los maestros que transmiten únicamente ideas de segunda mano. Los atenienses adoraban el santuario de la originalidad. ¿No nos suena eso muy parecido a nuestro tiempo? Los atenienses adoraban el santuario de la originalidad, despreciaban lo que estaba pasado de moda y lo obsoleto. Al parecer había una obsesión por lo novedoso, por lo novedoso. No dista mucho de nuestra realidad. Escuchar a Pablo, cuando escuchaban a Pablo, dice el texto que se reían. En Hechos 17:32 dice, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, algunos se rieron con desprecio, dice la Nueva Versión Internacional. Imagínense entonces, ¿es un disparate o no para la sociedad a la que Pablo estaba predicándole? Claro que era un disparate. La gente pensaba que era una locura. La gente pensaba que era algo absurdo. Era algo digno de ser despreciado para los filósofos, para los atenienses. Y ese era el pueblo anterior a llegar a Corinto. Entonces entendemos mucho mejor esa expresión del apóstol Pablo allí. Y para Pablo, cuando llega entonces a Corinto, le era muy claro lo que iba a suceder. Pablo la tenía clara. Primera de Corintios 1:23. Recuerde que estamos leyendo Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y en ese versículo 1, 2 y 3, que son los que estamos revisando hoy, donde dice que el apóstol Pablo se propuso saber nada, no saber nada excepto a Jesucristo y a este crucificado. En el capítulo 1 de la primera carta de Corintios nos dice que Pablo la tenía clara. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 23 dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso es lo que él se propone conocer. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Ya les dije que no era que Pablo fuera monotemático, o sea, Pablo no sabía hablar sino de la cruz de Cristo. No, de hecho usted lea el sermón o el discurso de Pablo en el Areópago de los atenienses. Léase ese discurso en el Areópago de los atenienses para que usted observe la riqueza, la destreza, la habilidad, cómo usa las expresiones de los mismos filósofos griegos para llevarles el evangelio. De verdad que no estamos frente a un tipo que era un ignorante. Era el apóstol Pablo, inclusive hablando ayer con alguien, nos recordábamos en un curso que estamos dictando los domingos en la iglesia y tenemos la tarea pues de revisar con qué seguimos y meditábamos en lo que en un programita que hace History Channel y va a decir cuál fue el impacto del apóstol Pablo en los 3 primeros siglos del Imperio Romano. El apóstol Pablo. ¿Verdad que no estamos frente a un ignorante? No, señores, no estamos frente a un ignorante. Estamos frente a alguien que sabía de qué estaba hablando. Y él dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles. ¿Y esto qué significa? Cuando usted lee Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23, para el judío incrédulo era inconcebible. Para él no cabía en la mente pensar que el Mesías, que era ese Mesías prometido del Antiguo Testamento, muriera en un madero. O sea, eso no cabía dentro de la mente de un judío del primer siglo. No cabía. Sometido a la maldición de Dios porque el madero simbolizaba maldición y por eso no cabía en la mente. ¿Sí? No cabía en la mente de ellos semejante situación. Y para
los griegos, que es el contexto en el cual Pablo está predicando, está en Atenas, baja a Corinto, que está a 75 kilómetros, porque ya estamos aquí en Corinto, pero recuerda que el pueblo anterior fue Atenas y es en la misma región en Macedonia. Baja a Corinto y en Corinto va a dejar algo claro. En esa primera carta les va a decir: cuando llegué a ustedes me propuse no saber nada excepto a Cristo y a este crucificado. ¿Y qué entendían los griegos por esto? Porque el concepto de los griegos era diferente al de los judíos. Y por eso él va a decir: para el gentil, para el griego incrédulo, era ridículo suponer que Dios, uno de los inmortales, porque los dioses para ellos eran inmortales, muriese. Eso no cabe dentro de la mente de un griego. No cabe. Corinto era muy similar a Atenas. Era muy similar. Se encontraban a poca distancia, 75 kilómetros. Están en la misma región. Y lo que el apóstol Pablo hace es renunciar a la sabiduría del mundo. ¿Qué significa eso, renunciar a la sabiduría del mundo? Es que él no está dispuesto a tomar su mensaje y a adaptarlo a la cultura de tal forma que quede mutilado el mensaje del Evangelio. Una cosa es contextualizar el Evangelio. En eso estamos totalmente de acuerdo. Contextualizar el Evangelio, para que el Evangelio sea pertinente, para que el Evangelio responda a una situación como la que vive Colombia hoy, con esas situaciones de violencia que vivimos, esos brotes de violencia, el panorama un poco oscuro a veces, unas tensiones políticas muy fuertes, una corrupción que no es únicamente de este gobierno, y hay que dejarlo claro, no es exclusivo de este gobierno. Leyendo hace unos días, ya un par de años, un libro, decía que la corrupción parecía estar en el ADN de los colombianos, ¿sí? El grado de corrupción en Colombia es altísimo, altísimo. ¿Qué tiene el Evangelio para decirlo? Entonces, el Evangelio hay que hacerlo pertinente, hay que llevarlo a la necesidad de las personas a las que estamos hablando. Claro, hay que llevarlo, hay que comunicarles el Evangelio. Pero una cosa diferente es cambiar el Evangelio. No estamos hablando de la pertinencia del Evangelio, sino de modificar el Evangelio. Y Pablo tomó una decisión. Y la decisión fue renunciar a la sabiduría de este mundo. Así lo deja ver desde que está en Atenas y ahora que ha llegado a Corinto. Mire lo que dice el versículo 25 de la misma primera carta a los Corintios, del capítulo 1. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Cómo se nos ocurre a nosotros cambiar el mensaje del Evangelio? O sea, no tenemos cara nosotros de cómo nosotros pasar a cambiar y trastocar el Evangelio. No tenemos cara. Si a nosotros se nos ocurre cambiar el Evangelio, creo que lo que uno puede leer en esta primera carta, en estos 5 versículos que estamos revisando, es que no hemos entendido el Evangelio. No hemos comprendido el Evangelio. No lo hemos comprendido. Creo que el mensaje hoy como ayer despierta resistencia. Hoy como ayer despierta resistencia. Pablo la tenía clara. Este mensaje va a despertar resistencia. Hay gente que usted le habla hoy de que Cristo resucitó y se puede burlar. Eso no se puede comprobar científicamente. No tenemos forma de comprobar esa resurrección. Se van a burlar de la resurrección. Van a pensar que lo que dice la Escritura son solo mitos con relación a los milagros, a un Jesús que vino, que murió y que resucitó al tercer día. Van a pensar que eso es solo un mito. Increíblemente que aún personas religiosas van a pensarlo y verlo y leerlo de esa manera. Pero el apóstol Pablo va a dejarlo muy claro. Para mí no es un mito, porque yo no vine a predicar la sabiduría de este mundo. Es decir, la palabra del Señor no está para ajustarse a cómo piensa la gente hoy. En el momento que nosotros comencemos a ajustar el Evangelio de la cruz al pensamiento, a los principios, a los criterios de esta sociedad, entonces recuerda Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Estamos privando a la gente
de escuchar ese mensaje de salvación. Estamos privando a las personas. Este mensaje despierta hoy resistencia. De ahí la tentación que nosotros tenemos a modificar el Evangelio, a cambiar esa idea de la cruz, a cambiar ese concepto de la cruz. Queremos cambiarlo, eliminar lo que resulta incómodo. No, quitemos, no diga eso de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No diga eso, no diga eso, no lo diga. Como que no, si eso lo dice la Escritura, hay que decirlo. Cuando Dios creó al ser humano, los creó varón y hembra, los creó. Punto. Y la familia está constituida por un hombre y una mujer. Punto. Y el mundo tiene que saberlo y el mundo tiene que escucharlo. No vamos a ir a pelear contra alguien porque piense diferente. Pero igual tenemos que decirle al mundo que hay un creador y que ese creador nos formó varón y hembra. Hay que decírselo. Hay que decirle al mundo que el único camino para llegar a Dios y alcanzar ese propósito de nuestra existencia es Jesucristo. No hay sino un solo camino. ¿Sí? Solo hay un camino. ¿Qué estamos esperando nosotros para decirle esto al mundo? ¿Qué estamos esperando? Por eso el apóstol Pablo dice, porque nada me propuse saber entre ustedes. Nada me propuse. O sea, fue intencional, fue una resolución radical. Pablo la tenía clara. La pregunta para nosotros es, ¿nosotros la tenemos clara? ¿Nosotros la tenemos clara? ¿Tenemos claro esto? Este mensaje despierta resistencia. De ahí la tentación a modificarlo. La tentación a eliminar lo incómodo. A quitar las palabras que son molestas. De ahí la tentación. Frente a estos desafíos del mundo contemporáneo, el mundo necesita escuchar que la palabra de Dios es dada por Dios mismo. Y necesitan escuchar el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz es una locura. Es una locura para el mundo en el que vivimos. La gente no está dispuesta a aceptar. Por eso les hablaba acá del disparate de la cruz. Disparate de la cruz. La locura de la cruz. Sí. Pero Dios, por la locura de la cruz, decidió salvarnos. Y decidió salvar el mundo. Tómese unos segundos para meditar en ese llamado del Señor. Y a lo mejor frente a su propia vida. ¿Usted ha hecho componendas en el Evangelio? ¿Le ha bajado el tema de la cruz? Porque usted considera que eso de la cruz, pues eso es como... No. Cruz. Cristo resucitó. Muerte. No. Hablemos más bien de solo amor, amor, Dios nos ama. Claro, Dios nos ama profundamente y por eso vino a dar su vida en una cruz por nosotros. Es imposible usted hablar del amor de Dios y no hablar de la cruz. ¿Y por qué en una cruz? Porque es que nosotros somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Y lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue hacerse pecado por nosotros. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo, seamos hechos justicia de Dios. Cierra sus ojos. Y mientras estamos orando, si tiene una palabra del Señor allí que usted quiera comunicarla, compartirla, escríbanla en el chat y estaremos allí revisando qué es esa palabra del Señor para todos nosotros. Señor, gracias por el llamado que nos hace tu palabra. Gracias por el desafío. Cuando revisamos la Escritura, nos damos cuenta que el apóstol Pablo la tenía muy clara con relación al Evangelio, con relación a la cruz, con relación a que el Evangelio no se ajusta a los estándares de la sociedad. Si busca ser pertinente, responder a los desafíos de la sociedad contemporánea, responder a las crisis, luchas y tensiones de nuestro tiempo, pero no cambia el mensaje de la cruz. Cristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados.
porque somos pecadores. Hemos quebrantado la voluntad de Dios. Y porque la hemos quebrantado, Cristo debía morir en la cruz del Calvario, porque la paga del pecado es la muerte. Y el que no cometió pecado, 2 Corintios 5:21, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo, nosotros los pecadores. Una vez Cristo asume nuestro pecado, somos hechos libres de pecado. Gracias, Señor. Estamos en tus preciosas manos, descansamos en ti, nos regocijamos en ti. La gloria sea solo para ti y solo tú seas exaltado por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Recuerda escribir allí en el chat. Estoy pendiente a ver qué es lo que vamos escribiendo, qué vamos compartiendo. Y allí estaremos respondiendo y comunicándonos a través del chat para que veamos cómo nos enriquece la palabra del Señor. No se desconecte, escriba. Regálele una palabrita, una devolución a alguien, una palabra que también le pueda ayudar a clarificar algo a alguien. Dentro de 8 días estaremos continuando, revisando esto que estamos mirando en primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Estos llamados del Señor, la palabra del Señor, la cruz de Cristo, y vamos con ese primer punto de la cruz de Cristo. Dentro de 8 días estaremos mirando más sobre la cruz de Cristo. Un abrazo grande, Dios me los bendiga, una noche de descanso, que puedan regocijarse, descansar y disfrutar del buen cuidado del Señor. Bendiciones para todos.